Muy bien, hermanos, después de darnos el feliz sábado, vamos a comenzar y quiero que podamos reflexionar en este tema que es muy importante para nosotros. Lo he traído en diapositivas para que sea mucho más fácil, para que lo podamos entender, lo podamos analizar para nuestra vida espiritual y para ese crecimiento diario, y es el don profético. Nuestra iglesia en general se ha caracterizado por el desarrollo del don profético. Eso es más que claro y más que evidente. Y por eso es parte de nuestra esencia como cristianos el don profético, ¿cierto? Y por eso vamos a comenzar y quiero que vayamos, por favor, igual aquí lo tenemos proyectado, pero quiero que lo busquemos en nuestras Biblias como la primera base bíblica para que podamos entender este importantísimo tema. Y es segunda de Pedro 1:19, que va a ser una referencia para nosotros en el entendimiento de este tema tan importante como es el don profético. Segunda de Pedro 1:19. Voy a leer la versión que tenemos acá proyectada, pero también aquí la que está en esta versión de la Biblia. Además tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Y es muy interesante esto. En el año 2000, creo que era en el 2011, sí, fue en el 2011, se levantó una corriente dentro de nuestra iglesia muy interesante, que por lo menos en esa época yo estaba en la ciudad de Medellín, y empezó a sonar una serie de cosas que iban a suceder al siguiente año, en el 2012. Sabemos que para muchas personas el calendario maya y todos esos asuntos, el 2012 eran claves porque era el ciclo o el cierre del ciclo del calendario maya. Entonces salieron muchas conclusiones de que en el año 2012 se iba a acabar el mundo, inclusive salieron películas, una película muy famosa relacionada con eso, pero recuerdo mucho que estaba sonando por allí dentro de nuestra iglesia, que se estaba levantando un movimiento que estaba hablando acerca de que el 2012 iba a suceder algo muy importante. Y entonces estas personas me llamaban la atención porque colocaban siempre la palabra de Dios como la referencia para el desarrollo de ese evento, y colocaban los libros del Espíritu de Profecía como el apoyo para que ese evento se desarrollara. Y recuerdo que eso movió muchas personas, por lo menos ahí en Medellín, y después me enteré que muchas personas en gran parte de Centroamérica y de Colombia se empezaron a movilizar por ese tipo de personas, por ese movimiento. Y al principio era un movimiento muy centrado en la palabra de Dios, pero conforme se iba acercando la fecha, empezaron a cambiar ciertos asuntos. Entre ellos pasaron de tener la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía como la base de su creencia a llegar a despreciarla, a tal punto que recuerdo ver esos videos que organizaron hogueras con libros del Espíritu de Profecía quemándolos, después de que el evento sucedió y no pasó lo que ellos habían dicho. Entonces su conclusión fue: el Espíritu de Profecía estaba equivocado. Y yo dije, oiga, tremendo. Pasaron de ser un movimiento que decía, bueno, vamos a predicar algo para el crecimiento de la iglesia, a llegar inclusive a rechazar a la misma. Y eso fue algo impresionante porque muchas personas que llevaban muchos años en la iglesia creyeron este tipo de movimientos y se salieron. Y después, algunos que fueron muy honestos, fue tan bonito verlos regresar. Recuerdo uno de ellos, yo estaba pasando por esa iglesia de visita, y cuando él dio su testimonio, y había sido anciano de esa iglesia, y salió por ese movimiento, y ese sábado estaba allí reconociendo su error y su compromiso. Dijo, ahora en adelante me voy a dedicar solo a una cosa,
ir a traer a todos los que yo saqué, porque sacó siempre a bastantes. Y él dijo, ahora me voy a dedicar a esto, porque cometí un error. Y yo dije, bueno, al menos es honorable y es algo noble que haya hecho eso, porque de otra persona por el orgullo uno dice, no, yo quiero ir por allá, así esté equivocado. Pero eso me pareció tan noble que yo dije, ya, qué bonito eso, que a pesar de cualquier circunstancia se puede dar ese tipo de cambio. Y aquí Pedro muestra que nosotros tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos. Nosotros tenemos una palabra profética segura. Pero lo que quiero que hoy repasemos no es que aprendamos, porque yo sé que ustedes saben sobre esto. Sin embargo, vamos a repasar unos principios que debemos tener en cuenta, porque si bien la palabra profética es segura, debemos tener presente que hay ciertos elementos de la profecía, especialmente de tiempo, que ya llegaron a un tiempo en que se cumplieron. Y no podemos a este tiempo decir, mire, en tal año, a tal hora, a tal segundo va a suceder algo porque la Biblia lo dice. Las profecías de tiempo tuvieron un cumplimiento y cumplen un principio, todas ellas muy interesante. Y quiero que podamos aprendernos estos principios para que lo podamos allí observar. Vamos a ver si nos abre por acá. Ok, sí. Y son estos principios. Primer principio, Dios siempre levanta un profeta. Eso debe estar claro, ¿cierto? Ahora, segundo, este profeta da una profecía de tiempo. Dios levanta un profeta y este profeta da una profecía de un tiempo en que se va a cumplir algo. Tercer principio, además, ese profeta que da una profecía de tiempo, da un mensaje de juicio. Siempre da un mensaje de juicio. Y al cumplimiento, como cuarto principio, al cumplimiento de la profecía, Dios levanta otro profeta. Entonces, levantó el primer profeta, que es el primer principio. Este profeta dice, en X años va a suceder algo, ¿cierto? Pero ese mensaje tiene un mensaje de juicio. Va a pasar algo por alguna razón. Cuando ya se va a cumplir ese mensaje, Dios levanta otro profeta. ¿Qué es lo que hace ese otro profeta? Este segundo profeta que Dios levanta predica el mismo mensaje del primer profeta. Tiene que predicar el mismo mensaje. Entonces, como quinto principio. Y ese mensaje de este segundo profeta que Dios levanta advierte que el tiempo se ha cumplido y que ya viene el juicio. Recordemos que el primer profeta que Dios levantó predica un mensaje de tiempo, que va a llegar un juicio en algún momento, y ahora Dios levanta un segundo profeta donde dice, eso que anunciaron antiguamente ya va a suceder. Ya va a suceder, estén atentos, ya va a suceder. Ese es el sexto principio. Y como séptimo principio, con el segundo profeta, o con ese mensaje del segundo profeta, sale un remanente, que es el que escuchó a ese segundo profeta. Y ese es el remanente que cumple la profecía o que predica ese mensaje que se ha predicado por el primer y segundo profeta. Pero yo quiero que veamos los 5 eventos más importantes en la historia del pueblo de Dios, y allí se cumplen estos 7 principios. Mirando estos 5 eventos vamos a entender el desarrollo del tiempo profético y vamos a darnos cuenta que llegó hasta cierto tiempo en el que las profecías de tiempo ya se cumplieron. Y nadie en este tiempo puede llegar a salir a decir, no, es que en X años va a suceder tal cosa a tal hora y a tal segundo, porque la Biblia lo dijo, no. Y nos vamos a dar cuenta cómo es que se desarrolla este evento teniendo en cuenta los 7 principios que les acabo de mencionar. El primer evento, creo que el más conocido, es el diluvio. ¿Quién no ha leído acerca del diluvio? Creo que es una de las historias que son fascinantes, son muy bonitas, pero cuando lo leemos también desde la visión del espíritu de profecía nos vamos a dar cuenta de detalles muy interesantes, para que les animo a que lo leamos también desde ese punto de vista y que tratemos de ir con nuestra mente a qué hubiera pasado si estuviéramos allá. Uno de los momentos más bonitos del diluvio, me parece a mí,
es cuando llegan los animales. Porque el arca no fue preparada para los animales, el arca fue preparado para los humanos. Pero ¿qué pasó con los humanos? Noé predicó y ¿cuántos le hicieron caso? La familia, porque yo creo que la mamá le dijo a los hijos, contraigan a su papá y verá. Y ahí les tocaba estar. Y las esposas ni modo de decir, no, es que, no, tocó mi hija porque él es el que nos da de comer. Era el patriarca y era el que les daba de comer a sus hijos. Cuando uno lee el espíritu de profecía, muchas personas ayudaron a Noé a construir el arca, no fue solo sus hijos. Entre ellos estuvo Matusalén, ayudando a construir el arca, y eso me llama la atención, porque era una estructura que para ese momento era supremamente grande, pero estaba construida para personas. Al rechazar las personas, yo no sé en ese tiempo por qué, imagínense donde hubiese habido celular, ver un poco de animales, entre ellos animales peligrosos que se podían comer a otros animales, atacarse entre ellos y organizaditos entrando al arca. Y no es porque Noé haya dicho, venga, señora jirafa, venga, entre. No. ¿Quién trajo a los animales? Dios. Y eso me llama la atención y eso debió generar un impacto en las personas. Pero aún así muchos de ellos lo que hicieron fue burlarse. Y 7 días Noé dentro del arca con su familia y los animales y no pasaba nada. Humanamente uno puede desesperarse, pero el resultado fue algo grandioso que hoy en día nosotros podemos ver reflejado los resultados del diluvio en toda la creación. Cuando uno sale a ver, no sé si ustedes han visto, pero por lo menos yendo hacia Cucunoa, hay montañas que uno dice la estructura como están ubicadas es raro, porque debería estar ubicada y las capas, que son las que nos dicen la edad de la montaña, están ubicadas de una manera extraña, porque deberían estar ubicadas de manera horizontal y algunas que están ubicadas de manera vertical. Y uno dice, ¿cómo? Solamente un movimiento fuerte tuvo que haber volteado esa montaña. Y el único movimiento fuerte que tenemos en la historia es el diluvio. Fue tan fuerte el diluvio, de acuerdo al espíritu de profecía, que el enemigo dijo, aquí voy a morir yo también. Y eso es interesante. Ahora, ¿cómo se anunció el diluvio? Dios levantó a un profeta llamado Enoc, que fue muchos años antes de Noé. Y lo dice Judas capítulo 14 y 15. Enoc fue un profeta, lo dice Judas. De ellos también profetizó Enoc. Y si profetizó es un profeta, ¿cierto? Eso está claro. Ahora, este profeta da una profecía de tiempo. ¿Cómo Enoc dio una profecía de tiempo? Génesis 5:21 nos habla de que Enoc tenía 65 años cuando su hijo Matusalén nació. Matusalén significa cuando éste muera, vendrá. Y uno lee y me parece tan interesante, cuando muere Matusalén, llegó el diluvio. Matusalén era la vivencia de lo que iba a suceder. Cuando él muriera va a venir algo. Era una predicación constante Matusalén, el hijo de Enoc. Génesis 5:27, así todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Y si nosotros hacemos esta tabla, de acuerdo al relato bíblico y todos los nacimientos después de Enoc, encontramos el cumplimiento exacto en los 969 años de lo que vivió Matusalén, y el año en el que muere Matusalén es el año del diluvio. Y eso es interesante. Y Elena de Juárez lo corrobora también. Muere Matusalén y llega el diluvio. Era una predicación constante. Ahora, esa predicación tenía un mensaje de juicio. Y Enoc le decía a las personas, el Señor viene con sus santos millares a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron esos impíos pecadores. Enoc es el primer personaje registrado en la Biblia que camina con Dios y se va al cielo. No presenció el diluvio estando allí porque Dios se lo llevó antes. Pero su predicación era anunciándoles a toda esa generación que estaba cometiendo mal, porque nosotros cuando vemos la referencia que toma el Nuevo Testamento acerca de lo que pasó en los días de Noé,
es una referencia para el tiempo final. Como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Imaginémonos si en la época de Noé las personas no tenían en lo que tenemos hoy en día un avance tan, digamos, moralmente, que uno pensaría que no tenían tan baja moral, pero sí la tenían. A tal punto que Dios dijo, esta generación hay que quitarla, porque si no, el mundo se va a acabar o ellos mismos se van a acabar. Al cumplimiento de ese tiempo, ahora Dios levanta otro profeta, y ese profeta se llamó Noé. Entonces no fue que Noé anunció algo que la gente no conocía, ya Enoc lo había anunciado. Noé lo que hizo fue decirles, ya va a suceder, ya muy pronto, el Señor me acaba de decir que construya un arca, porque algo va a suceder. Y por eso Génesis 6:17 lo dice, porque yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda vida debajo del cielo, toda criatura con aliento de vida, y todo lo que hay en la tierra morirá. Y ese era el mensaje de Noé, predicándole a las personas. Por eso predica lo mismo que Noé, ¿cierto? Advierte que el tiempo se ha cumplido y que el diluvio vendrá. Y sale un remanente. ¿Cuál fue el remanente? ¿Quiénes fueron los únicos que le creyeron? Sus hijos, su familia. Los demás no le creyeron. Porque no contamos los animales, porque los animales no son racionales. Es el ser humano por el que vino Dios a salvar. Los animales son muy bonitos, pero Dios no vino a morir por ellos. Dios vino a morir por nosotros. Por eso hay que querer las mascotas, todo eso, pero nunca podemos colocarlas al mismo nivel de un ser humano, porque eso es incorrecto. Porque los que fueron creados a imagen de Dios fuimos nosotros. Así que al que está a su lado, dígale, tú fuiste creado a imagen de Dios, no un animal. Dígaselo en este momento, para que no se le olvide eso, por favor. Eso es clave para el crecimiento espiritual. Muy bien. Segundo evento, los 400 años de cautiverio en Egipto. Dios levantó a un profeta llamado Abraham. Y Abraham fue el que anunció el cautiverio del pueblo de Dios de los 400 años que iba a estar en Egipto. Génesis 27-8, ahora devuelve la mujer a su esposo que es profeta. Abraham era un profeta. Y eso es más que evidente en el tiempo antiguo. Abraham da una profecía de tiempo y está en Génesis 15:13. Entonces Dios le dijo, ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena y serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Es decir, que los hijos de Abraham, sus nietos y todo, ya sabían que iban a ser cautivos. Entonces, ¿por qué se sorprendieron cuando estaban cautivos? Porque uno suele olvidarse cuando le dan una advertencia. Dicen por ahí, aquí en Colombia, ¿no? Soldado advertido no muere en guerra, pero a veces nos advierten y aún así morimos en guerra. Su predicación tiene un mensaje de juicio. Génesis 15:14, pero yo castigaré a la nación a quienes servirán. Después saldrán con grande riqueza. ¿Y no fue castigada Egipto? Sí. ¿Y no salió el pueblo de Dios con gran riqueza? Más de la que esperaban. A mí me llama la atención cuando se pide para la construcción del santuario, ¿no? Que le tocó, ya no más, no traigan más. Imagínense que en la iglesia dijéramos eso. Que vamos a reformar. No traigan, ya se llenó esto, ya mucha plata. Mucho, ya es excesivo. Eso le tocó decir allí a Moisés y a Aarón, no traigan más, por favor. Ya se pasaron de buena gentes. Tremendo. Salió con mucha riqueza, sí. Al cumplimiento del tiempo, Dios levantó a otro profeta. ¿Cómo se llama ese profeta? Moisés. Deuteronomio 34:10. Y nunca más surgió en Israel un profeta como Moisés, con quien el Eterno trataba cara a cara. Moisés era un profeta. Dios lo levanta y Moisés predica
un mensaje, el mismo mensaje de Abraham. Predicó exactamente el mismo mensaje y advierte que el tiempo de esclavitud se ha cumplido y viene sobre Egipto las plagas. Y eso fue lo que hizo Moisés. Decirle a Egipto, ya, este cautiverio se acabó. Y si ustedes no dejan salir al pueblo, consecuencias de Dios vendrán. Y si ustedes leen el relato de ese encuentro del faraón con Moisés, y cómo los adivinos intentaron como hacer esos posibles milagros, y cómo era que les salían de mal. Y hasta cierto punto el engaño era muy parecido, ¿no? La serpiente y ellos también, el agua y ellos también, pero llegó un punto en el que ya no pudieron, porque es obra de Dios. Y cuando Dios hace las cosas, por más de que nosotros intentemos, no se puede hacer nada. Sale un remanente, y ese remanente fue Israel. Salieron de Egipto. ¿No salieron todos los egipcios? No, pero hubo allí un pueblo mixto que después, bueno, eso es otro tema, después le causó mucho daño al pueblo de Israel. Tercer ejemplo, la deportación a Babilonia. Dios levantó a un profeta llamado Jeremías. Y nosotros sabemos porque el mismo Jeremías lo dice, ¿no? Antes de formarte en el seno te conocí y antes que naciera te aparté y te designé por profeta a las naciones. Jeremías era un profeta y Jeremías da una profecía de tiempo, Jeremías 25:11. Y toda esta tierra quedará desolada en espanto y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. O sea, Jeremías diciéndole eso, ¿y qué hacían los líderes de esa época y el pueblo? Se le burlaban. ¿Cómo le van a creer a ese señor? Mándelo por allá, lejos. Pero es que es Babilonia que va a venir y 70 años de cautiverio. Oigan a este loco. Eso me hace pensar hoy en día. Jesús viene. Oigan, todavía se demora. Y si bien a veces no lo decimos así abiertamente, sí lo decimos en el pasillo, en nuestras casas. Si escucho a ese allá, dice que Jesús viene. Oiga, ¿se demora todavía? No. Eso debe ser extremista. Eso hasta reformista debe ser. Vamos a hablar con la Junta para que deje de predicar esas cosas malas. Ese es el mismo camino. Y Jeremías me llama la atención tan exacto que fue la predicación de él inspirada por nuestro Dios. Su predicación tenía un mensaje de juicio, Jeremías 25:12, y cuando se cumplan los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su maldad, dice el Eterno, y a la tierra de los caldeos y las convertiré en desierto para siempre. ¿Y fue castigada Babilonia? Sí. ¿Fue castigado el rey? Sí. Cuando Dios dice algo, si Dios lo dice, creámosle. Cuando el ser humano diga algo, dudemos. Porque el ser humano se equivoca, pero Dios no. Dios nunca se va a equivocar. Y eso es lo bonito. Al cumplimiento del tiempo, cuando ya se iban a cumplir los 70 años, ¿a quién levantó Dios? A otro profeta. ¿Cómo se llama ese profeta? Daniel. Y Daniel predica lo mismo que Jeremías. Daniel 9:2, en el primer año de su reinado, yo Daniel entendí por la escritura, por la palabra del Eterno, el profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. Y yo me imagino a Daniel en cautiverio diciéndole a todos sus amigos, sus coterráneos, ya se va a cumplir la profecía. De los 70 años, ¿se acuerdan de Jeremías? Que él lo dijo y no lo creían. Ya se va a cumplir. No se preocupen, vamos a salir de esta. Y eso es lo interesante de las profecías dirigidas por nuestro Dios. En su mensaje advierte que el tiempo de cautiverio se ha cumplido y viene sobre Babilonia y cae el imperio. Y así lo anunció. Y aunque ellos no creían y estaban de parranda y todo eso, y Daniel ya estaba entrado en años, y él les dijo, el imperio va a caer. ¡Oigan! Está loco. Y esa misma noche cayó. Entonces, cuando Dios habla, hay que creerle.
Sale un remanente a reedificar a Jerusalén. ¿Salió todo Jerusalén de regreso después de los 70 años? No. Un remanente valiente a reedificar a Jerusalén. Cuarto evento, la aparición del Mesías. Dios levantó a un profeta llamado Daniel. Y Daniel 9, 24, 26 habla de las 70 semanas que están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad para acabar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Ya Daniel le estaba diciendo a las personas que iba a venir el Mesías. Otros profetas ya habían dicho lo mismo, pero aquí Daniel le da un énfasis al ministerio de ese Mesías. Y esa predicación tiene un mensaje de juicio. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación y hasta el fin de la guerra será talada con asolación. Y si algo sabemos es que el mensaje del Mesías es un mensaje que de verdad tiene un mensaje de juicio. Y no debe darnos miedo, sino una esperanza. Y nosotros, la lección pasada, ¿cierto? Estuvo más que clara esa enseñanza de las 70 semanas, los 490 años, y al finalizar el año 34, se cumple la mitad de la última semana y se da la apertura al mensaje a los gentiles. Y eso me llama la atención porque no es un mensaje egoísta, es un mensaje para todo el mundo, pero que su pueblo, que tenía la prioridad, debió predicar ese mensaje y no lo hizo con el fervor que se esperaba. Resultado, pues, el mensaje, la apertura a los demás, a personas que iban a tener la gallardía para eso. Por eso, familia, esto me hace pensar en algo, y es que nosotros, o siento yo, que nuestra iglesia es muy privilegiada y tenemos muchos mensajes muy únicos, pero a veces no los predicamos, a veces siento que nos da miedo. Yo siento que un mensaje poderoso que tenemos es el de la familia. Nosotros deberíamos tener una postura clara y firme, es hombre y mujer, ya. O sea, pero a veces siento que somos temerosos, ¿no? Y a veces nuestro discurso está en, no, pero hay que ser un poquito más incluyente en esa parte. Debemos ser un poquito más reflexivos en esa parte. Cuando, si algo nos debe caracterizar, porque es la base de nuestra creencia, y está en Génesis 2, es matrimonio y sábado. Y eso deberíamos defenderlo a capa y espada. Pero a veces siento que somos temerosos y no debería ser así. Tenemos un mensaje muy bonito y a veces siento, lo digo porque hace unos años estábamos en un pueblo lejos de aquí, cerca de allá, y recuerdo que se hizo en Colombia una movilización grande sobre la defensa de la familia por una serie de cosas que iban a mandar a los colegios y todo eso. Yo recuerdo que donde estábamos nos pidieron que saliéramos también a marchar. Y nosotros, la mayoría muy temerosos, yo también tenía miedo, pero yo dije, pero estamos saliendo a decirle a las personas que la familia es la prioridad, o sea, no estamos diciendo cosas malas. Y recuerdo que salimos como 3, el rector, no, salimos más, como 5, el rector, la coordinadora, 2 amenazados que yo les digo, o van, y yo, el capellán. Ustedes tienen que ir, y yo, bueno, íbamos 5, ahí amenazados, caminando, y recuerdo que la gente de otras denominaciones y de otro tipo de creencias eran con ese fervor diciendo, defendamos la familia, los hijos son primero. Y nosotros, sí. Pues, yo no estoy diciendo, salgamos a marchar por cualquier cosa. No, esa era mi primera y única vez que he salido a un evento así. Pero recuerdo que armaron una tarima muy sencillita, pero salían esas personas diciendo, Dios dice que la familia, y todos, amén, la familia es muy importante, abracen a su esposo, a su esposa. Yo decía, ve, y nosotros con ese temor, y nos fuimos a la casa, y íbamos los 5 reflexionando, venga, nosotros sí seríamos capaces de decir, defendamos la familia, o nos da miedo, pero es algo noble, ¿sí? No estoy diciendo, vuelvo y repito, no estoy diciendo, hey, salgamos a marchar, a hacer disturbios, no, eso no.
pero sí decir, la familia es la prioridad, ¿sí? Pero a veces siento que en eso somos temerosos y me incluyo allí. Al cumplir el tiempo, Dios levanta otro profeta que iba a anunciar al Mesías. ¿Y quién era este profeta? Juan el Bautista, ¿cierto? Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y si hizo algo Juan fue predicar lo mismo que Daniel. Y por eso Lucas 3:16 les dice, él respondió a todos, a la verdad yo os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan, ¿de quién estaba hablando? De Jesús. Y si algo hizo Jesús, fue bautizar en Espíritu y fuego. Jesús revolucionó el mundo. Jesús, al venir a esta tierra, Dios con nosotros, Emmanuel, cambió el mundo. O sea, no solamente alteró el calendario, sino alteró la manera de pensar. A mí me llama la atención de las primeras cosas que hizo Jesús fue levantar a la mujer, la dignidad de la mujer. ¿Recuerdan ustedes cuando se encontró con esa mujer sola? ¿Y qué dijeron los discípulos? Empezaron a murmurar del maestro. ¿Qué hacía ella? Vaya solo con ella. Y además samaritana. ¿Y qué hizo Jesús? Una mujer que le tocaba salir sola porque tenía pena. ¿Se había equivocado? Sí. ¿Pero qué hizo Jesús? Levantarle la cabeza. Gracias a la predicación de esa mujer, esas ciudades, cuando después fueron los discípulos, pudieron encontrar unas ciudades preparadas para el mensaje. Fue gracias a esa mujer. A mí me sorprende, y nosotros con mi Linda nos gusta ver mucho los relatos animados de la Biblia. Nos parecen muy bonitos. Son historias de niños, pero nosotros como niños podemos durar ver 10 historias de esas seguidas y nos gustan. Y hay una que recrean la vida de Naín. Y me llama la atención cómo, y cuando uno lee el relato, Jesús se interesa por una señora que acaba de perder a su hijo, su único hijo. Y la ayuda, la levanta, le restaura ese derecho de tener a alguien que la protegiera. Eso es algo bonito. Inclusive Jesús, antes de morir, le encarga a su discípulo el cuidado de su mamá. ¿Qué hace otro? Usted mirará. Pero le dijo a uno de sus discípulos más jóvenes, no le dijo al más viejito, le dijo al más joven, el que más energía tenía, venga, usted, cuídela. Ahí está su mamá, cuídela. Entonces es bonito el cuidado de Dios tan interesante por nosotros y la enseñanza que nos da Jesús. En este mensaje de Juan advierte que el tiempo de la llegada del Mesías se ha cumplido. Pero ¿todos creyeron a este mensaje? Llegó el Mesías y ¿cuántos creyeron realmente? Un remanente, los apóstoles. Y aún ellos tenían muchas dudas, ¿no? Pero la labor del Espíritu Santo es impresionante. El libro de Hechos no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Todo lo que hay ahí es del Espíritu Santo. A mí me llama la atención Pedro cuando tiene la visión. Es interesante. Porque Pedro estaba en contra de los gentiles. Era la principal oposición de Pablo. Y después de encontrarse con Cornelio, ¿cierto? ¿Cómo cambió esa postura? Decir, un Pedro que era decir, no, esto es así, punto. Y ahora entender y decir, ahora entiendo, el mensaje no es solo para nosotros, es para todo el mundo. Y eso debió darle un impulso al cristianismo a tal punto que nosotros debemos agradecerle hoy en día a la labor del Espíritu Santo y a ese sacrificio de esos hombres y esas mujeres. Porque muchos de ellos de verdad se enfrentaron. Una cosa es que estemos en ciudades donde conocen de Dios. Y uno va y si lo aceptan o no, pero uno le dice, ¿usted sabe de Jesús? Sí, lo he escuchado. Sí sé quién es Él. Bueno, ¿le gustaría recibir este mensaje? Pero de pronto le dicen no. O de pronto le dicen sí. Pero imaginémonos a esas personas llegando a lugares, un Pablo enfrentándose a lugares donde, ¿y yo cómo le hablo a esta gente? Si ni saben quién es Dios.
Y una de las estrategias de él, ¿no? Aquí no hay estatua, dice el Dios no conocido. Vengo a hablarles de este. Algo que ellos creían, de este les voy a hablar. Ah, ¿usted lo conoce? Yo lo conozco. ¿Usted no lo conoce? Ah, con razón le colocaron el Dios no conocido. Yo sí lo conozco. Ay, venga, ese es el que más nos ha interesado, porque nadie lo conoce. Se los presento, se llama Jesús. Ve, y eso amplió el mensaje del Evangelio. Una de las experiencias más bonitas que he tenido en otras culturas, aquí mismo en nuestro país, fue en La Guajira, con los indígenas guayú. Y me llamó la atención cómo ellos tenían la fe de Jesús en guayú. Impresionante. La Biblia en guayú. Pero lo que más me llamó la atención fue la fe de Jesús. Entonces yo sacaba mi fe de Jesús en español y la del guayú. Y ahí tenían los nombres, y yo y entonces me decía, hay un guayú, ese es el Dios guayú. Ah, y entonces ustedes adaptamos para que el guayú entienda que ese Dios que él no ve se llama nuestro Dios, Jehová. Y este otro acá es el hijo de ese Dios guayú, para que ellos entiendan que es Jesús. Y así muchos guayú se habían bautizado. Y había una iglesia guayú, adventista, guardando el sábado, con sus creencias guayú, pero en el Evangelio de Cristo. Yo decía, impactante. Y hay gente que hace eso. Todos los días, muchos misioneros en todo el mundo están arriesgando su vida haciendo eso. Yo tengo un compañero que estudió conmigo y está en tierras orientales, allá de la manera más sutil, y él nos decía, él compartía su experiencia, que para ganar a esas personas no es ir allá con la Biblia, venga, le voy a hablar de Jesús, usted dice eso y lo sacan del país. Es que vengo a hablarles del Mesías, usted dice eso y lo pueden encarcelar. Entonces, ¿usted cómo hace? Con el método de Cristo. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? Ganármelo de amigo. Entonces él dice, yo lo primero que hago es ganármelo de amigo. Ya cuando lo tengo de amigo y salimos a jugar a todo, somos amigos. Y ya cuando esa persona me dé el chance así chiquitico que yo vea que una amistad tan cercana, yo le puedo hablar de Jesús. Pero tiene que él decirme, yo no le puedo decir, porque si no él se puede ofender. Yo decía, y yo le decía, ¿cuánto dura en ese trabajo? Puede durar con una persona 1 año. Imagínese convencer a una persona 1 año. Es un desafío. Nosotros no podemos afanarnos por la predicación del Evangelio. Lo que tenemos que hacer es predicarlo. Y la mejor manera es a través de nuestro testimonio. Y él nos decía, allá lo que funciona es el testimonio. Usted no le funciona otra cosa. Allá que le funciona cuando usted va a la tienda a comprar un pan. O el pan árabe. Le funciona eso, sus modales, su manera de ser, su manera de tratar. Las personas van a pensar, ¿y este qué? ¿Por qué es así? Y ellos se empiezan a inquietar. ¿Y usted por qué es así? ¿Usted por qué actúa de esa manera? ¿Por qué es tan decente? ¿Por qué su testimonio refleja que usted es diferente? En cambio, en este lado del mundo, como todo el mundo sabe o ha escuchado de Jesús, creemos que la mejor estrategia es llénese. Y después llega y se van. Cuando la mejor estrategia es la amistad. Y eso lo dice Servicio Cristiano, que es el método de Cristo, y es primero la amistad. La última profecía de tiempo. ¿Cuál creen ustedes que es la última profecía de tiempo? ¿La que estamos viviendo o la que ya pasó? Dios levantó un profeta llamado Daniel. Este profeta da una profecía de tiempo. Daniel 8:14, y él respondió, hasta 2000 tardes, días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Y si algo sabemos, porque gracias a Dios y a los lineamientos de nuestra iglesia, tuvimos una lección de 3 meses explicándonos esto. Y es que este mensaje de Daniel 8:14 tiene una profecía de tiempo. Tiene un mensaje de tiempo y es esa purificación. Y esa purificación requiere una obra de juicio. Por eso a nosotros el juicio no nos debe dar miedo. Nos debe dar es tranquilidad, seguridad.
Porque si algo de este lado, llamado Colombia, entendemos cuando un juicio se hace inadecuadamente y nos da rabia y nos enoja con tantas injusticias que a veces a los jueces se les pasa dinero y sacan al culpable y meten al inocente. Y a mí sí me daría miedo, si yo fuera un juicio terrenal, me daría miedo, porque el ser humano es ambicioso. Sí, y pongámonos solo a pensar por un instante, si nosotros fuéramos jueces de X país o del nuestro, y está en el estrado judicial un familiar de nosotros haríamos lo posible para sacarlo libre. Por eso muchos de ellos, cuando hay intereses, se declaran impedidos, porque no pueden. Pero nosotros tenemos un juez justo que nos creó a todos, pero a todos nos trata por igual. Si estoy yo sentado ante ese juez justo, pues si yo soy justo, ¿qué va a ser el resultado? Justicia para mí. Pero si yo me he equivocado, el resultado va a ser, pues todo lo contrario. Pero además de eso tenemos una ventaja, que el mismo juez es nuestro mismo abogado. O sea, tenemos las de ganar. O sea, nuestro abogado nos dice, venga, yo voy a defender con todo, hágase detrás mío, yo voy a estar con usted. Tintín me defiende y después viene y me dice, bueno, viene y me acusa. Él mismo que me defiende. O sea, tenemos las de ganar, pero hay muchos que dicen, no, yo no quiero, mejor me voy del otro lado. Y del otro lado tenemos al acusador, que ese no nos va a defender, sino es acusar hasta que nos condenen. Entonces, ir a Jesús siempre nos va a generar una ganancia. Y eso debe estar más que claro. Por eso, si algo debemos tener claro es el fin de las 2300 tardes y mañanas. Esto, por favor, debe estar claro para nosotros. Este año fue clave, el final de las 2300 tardes y mañanas, porque lo que hace Jesús es pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y empieza esa purificación. Ahora lo que nosotros debemos hacer es decidir cada día estar más seguros de que Jesús viene hoy mismo, pero prepararnos como si llegara hoy y trabajar como si se demorara 100 años. Entonces debemos estar listos cada día. Por eso nuestro cambio no debe ser mañana o cuando venga una campaña, cuando me hagan llorar, no, hoy. Porque ¿cuándo es el día de la salvación? Hoy. ¿Quién nos garantiza a nosotros que mañana vamos a estar vivos? Absolutamente nadie. Y aún así los que tienen el mayor dinero se acuestan con la seguridad que se van a levantar y muchos de ellos no se levantan. Porque la única seguridad es Cristo. Por eso la purificación del santuario celestial equivale al juicio del pueblo de los santos. Son juzgados aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, y eso es lo que llamamos el juicio investigador. Pero para entenderlo mejor, al final de las 2300 tardes y mañanas, ¿qué pasó? Dios levantó otro profeta. Porque recordemos, principio, Dios levantó un profeta, fue Daniel. 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Y cuando ya se iba a cumplir, Dios levantó otro profeta, llamada Elena de Huay, que esta mujer me llama la atención porque fue muy valiente. Una muchacha de 16 años, 17 casi, ¿cierto? Cuando Dios la llama. Y antes de ella, Dios había llamado a otras personas que les dio miedo literal. Y esta mujer con las dificultades que tenía, y se levantó a decir, voy a hacerlo. O sea, tremendo. Yo digo, tremendo. O sea, la labor de los profetas es tremenda. Y esta mujer, siendo mujer, el rechazo en esa época en la que estaba era complejo. Pero aún así, no se rindió. Su familia le dio la espalda. Una de sus hermanas la dejó botada. Su esposo murió. Su hijo mayor murió. Y aún así no se rindió. Tremendo. O sea, eso me llama la atención. La mandaron a Australia para que no molestara más. Y allá en Australia creció el evangelio. Véngase otra vez para acá más bien porque usted es la profeta. Eso es lo interesante. Cuando Dios llama hay que hacer caso.
Predica el mismo mensaje de Daniel, la purificación del santuario. Y si algo hace la iglesia adventista, es predicar acerca de la purificación del santuario celestial a través del juicio y el mensaje de los tres ángeles, tal como lo dice Apocalipsis 14. Si hay algo que nos caracteriza, porque una vez se hizo una pregunta de esas pensadoras, ¿qué es lo que nos caracteriza como iglesia? El sábado, no, porque los judíos también lo guardan. De la alimentación, no, porque hay mucha gente que hasta come mejor que nosotros y promulga mejor la alimentación que nosotros mismos. Y se llegó a la conclusión que el único mensaje que nos caracteriza como diferenciador es el santuario. Por la claridad que tiene la iglesia al momento de enseñarlo. Porque si algo es claro el mensaje. Colportarme una vez, estoy en un X iglesia en un pueblo lejos de aquí, cerca de allá, y para colportar en esas iglesias que no comparten nuestra fe, hay que entrar allá. Y hay que estar allí. Y nosotros estuvimos allí, nos hicimos ahí en la puerta lateral, ubicamos los libros y escuchando el mensaje del predicador esa noche. Y recuerdo que él habló sobre el mensaje de Daniel, hablando de los reyes del norte y del sur. Y duró toda la hora, fue más o menos hora y media el mensaje. Y recuerdo que salió varias personas que ya nos conocían y llegaron y se nos acercaron y nos dijeron, venga, ¿ustedes nos pueden explicar? Porque yo no entendí, el rey sí es, no es, pero sí es, porque así habló el predicador. Este rey sí es, pero no es este, pero sí es. Y ¿ustedes nos pueden explicar? Pero nosotros no compartimos su fe. ¿Les explicamos? Sí, siéntense, mire, es esto es. ¡Ah! ¡Wow! ¿Y dónde está eso? Aquí en la Biblia, pero también mire, si quiere estos libros. No, de una. Tremendo. Y a veces nosotros internamente nos cuesta leer esos libros, y aunque la iglesia utiliza varias estrategias, no, entre ellas el folleto. Si algo que a mí me gusta cuando abro el folleto es ir a qué libros se están promocionando. Y aún con esa estrategia nosotros, ay, no hay plata, no podemos comprar eso. Es para nuestro crecimiento. Este mensaje, el mensaje de los tres ángeles, debe retumbarle al mundo, porque es el mensaje de juicio para este tiempo. Reverenciar al Señor y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje, el primer mensaje del ángel, nos apunta al Dios creador. Por eso lo que les decía al inicio, Génesis 1 y 2 debe ser para nosotros la bandera de nuestro mensaje. Nosotros tenemos un mensaje de un Dios creador, que en 7 días hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día estableció como día de reposo llamado sábado. Y eso lo debemos defender. Y además de eso, la primera pareja, lo que le estableció como sagrado después del sábado fue el matrimonio. Esas deberían ser nuestras dos banderas de predicación, que eso sí no lo podemos rebajar. Eso no es negociable. El sábado es el día del Señor y el hombre y la mujer se deben casar. Pero es que a mí me gustaría rejuntarme, casar. Eso es muy anticuado. Eso es lo que dice la Biblia. Ya. Pero es que yo soy de otra tendencia. Bueno, la Biblia no apoya eso. Ya. Pero es que nos van a juzgar y nos van a señalar. Pues yo prefiero que como Daniel nos señalen por orar. ¿Recuerdan que a Daniel solo le encontraron un defecto? ¿Qué hacemos con este señor? Ataquémoslo por lo que él hace, orar. ¿Qué pasó? Mandaban un edicto para que no oraran. ¿Y qué hizo Daniel? Voy a seguir orando. Y pase lo que pase. Ah, que se va al foso. ¿Y es que no tenemos un Dios poderoso que puede callar leones? Ah, que me van a señalar en el barrio. ¿Y no tenemos un Dios poderoso que va a callar a esos leones? Es confiar, pero eso sí, defender este mensaje. Por eso en su mensaje advierte que el juicio celestial ha llegado y sale un remanente. Después de 1844, ¿qué pasó? Salió un remanente a predicar ese mensaje. ¿Y cuál fue ese remanente? La iglesia adventista. Porque si bien el mensaje era para todos, cuando uno mira la historia denominacional y mira ese movimiento que se armó, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, alrededor del retorno de Jesús, por la interpretación de Daniel 8:14, encontramos que de diferentes denominaciones
Llegaron a un punto en acuerdo de que Jesús venía pronto y que debían predicar el mensaje. Pero al llegar el chasco, como lo dice Apocalipsis capítulo 10, le supo rico allí en la boca, pero fue amargo al vientre. Y muchos de ellos se desanimaron y después fervorosos predicadores los señalaban. Uno de los más grandes predicadores que me pareció interesante fue aquel que predique, bautice y bautice y murió de hipotermia. De tanto bautizar gente. Ya cuando se iba a ir para la casa, le dijeron, pastor, viene una volqueta de personas a bautizarse. Era de noche, río frío. Ya lleva todo el día bautizando. Pastor, ¿qué hacemos? Que vengan. Murió de hipotermia. Y en el velorio, ¿qué hacía la gente? Cantar. En una semana va a resucitar. Ya Jesús viene. Y nadie lloraba, todos felices. Como no se cumplió, el chasco. Muy pocas personas volvieron a creer. Pero si algo ha establecido Dios hasta el momento, es que esta iglesia, de algo estoy convencido, es que es el pueblo de Dios. Porque es una iglesia que está predicando un mensaje claro, concreto, sencillo para entender. Si no lo queremos entender es porque nuestro pensamiento está sesgado, prejuiciado, no queremos abrirnos a la lógica de la Biblia. Pero si algo ha hecho la iglesia es predicar este mensaje. Y por eso esa imagen me parece muy bonita. ¿Cómo será cuando nos acerquemos a nuestro Dios? Decirle todo lo que sentimos, pero que Él nos diga, lo lograste, bienvenido al cielo, valió la pena el sacrificio, valió la pena el esfuerzo, pero Señor, mira que me dieron la espalda a otras personas, pero estás acá. ¿Ustedes no se han imaginado hablar con Jesús ya en el cielo? No sé qué es lo primero que ustedes quieren hacer cuando lleguen al cielo. ¿Se han puesto a pensar, a imaginarse qué es lo primero que queremos hacer? Yo les comparto, yo lo primero que quiero hacer es hablar con el Espíritu Santo, conocerlo, saber cómo es y hablar con mi ángel guardián. Imagínese usted por años y años en el cielo, por lo menos los primeros 1000 años, ya después tendremos más tiempo, sentarnos a comadrear con nuestro ángel guardián. ¿Qué tanta información sabe de nosotros? Y si alguien, después de nuestro Dios, después, claramente, es nuestro ángel guardián, sabe muchas cosas de nosotros. Imagínense nosotros a comadrear con Él y que Él nos diga, ¿se acuerda tal día? Cuéntame qué pasó. Mire, pasó esto, se le iba a pasar esto y tan, hicimos esto, y, ¿se acuerda? Y usted empieza, oiga, ¿cómo así? Y después, allá el ángel guardián de nuestra familia, nosotros preguntarle, venga, ¿cómo era mi mamá de niña? Ay, su mamá era, imagínese, hizo esto, y su mamá, ¿y cómo así? ¿Usted me quiere revelar mis secretos? Pues ya aquí en el cielo no hay secretos, vamos a hablar a calzón quitado, decir cómo Dios nos liberó. O sea, imagínense las conversaciones por la eternidad tan bonitas. ¿Se han puesto a soñar con eso? En la tierra nueva, ¿se han puesto a pensar cuál va a ser su mascota en la tierra nueva? Yo siempre he querido un león y un águila. Por si alguien llega a la casa a molestar, vaya, princesa, y muérdalo allá. Yo, cuando niño, yo recuerdo que una vez en una predicación dijeron, una pareja de esposos, que uno en la tierra, cuando está en su casa, pelea porque está sin pintar eso, toca pintarlo porque si no, no vamos a disfrutar la casa, ¿cierto? Pasan los años y no se disfruta. Pero entonces decía esa pareja de esposos, pero usted se imagina cómo va a ser en la tierra nueva. Las familias dicen, toca como ampliar esto aquí. ¿En 1000 años hago eso? Pues sí, tenemos toda la eternidad. Vámonos de paseo más bien con nuestro Señor a conocer otros mundos. Y ya en 1000 años arreglamos eso allá, esa gotera. Pues sí, ¿no? ¡Vamos! Oiga, es una experiencia diferente. Pero si lo empezamos a vivir de esa manera. Pero si nos quedamos en este mundo tan oscuro, tan débil, tan malo, pues decimos no hay una esperanza mayor a esta.
Confiemos en nuestro Dios. Las profecías de tiempo ya se cumplieron. Ese mensaje ya fue dado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Como dice Apocalipsis, el que es justo, siga siendo justo. El que es santo, santifíquese todavía. Y nosotros todos los días nos debemos santificar con la palabra de Dios. Nos debemos santificar con la oración, con la buena conversación en casa y viniendo a nuestras iglesias a fortalecernos cada día más. Porque la noticia es que Cristo Jesús viene pronto. Así que no dudemos de eso y más bien aferrémonos a esa promesa. ¿Les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos y los que podamos, vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Querido Dios, muchísimas gracias, porque Cristo Jesús viene pronto. Señor, gracias porque tu palabra es nuestra luz y es la esperanza para nuestras vidas. Gracias por todos esos predicadores, predicadoras que durante muchos años han predicado los mensajes que tú les has dicho y han guiado a tu pueblo. Gracias porque a la inspiración de ellos muchas personas creyeron y muchas de ellas se mantuvieron firmes de parte de la verdad. Ayúdanos a hacer lo mismo, a no flaquear, a predicar este mensaje a todo el mundo, que Cristo Jesús viene pronto y que debemos estar listos y que la Biblia ha sido clara al decirnos que las profecías de tiempo se han cumplido. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Prepararnos cada día para el retorno de Jesús, porque Jesús viene pronto. Ayúdanos a estar alertas a las noticias, a lo que pasa en el mundo, a estar atentos para guiar especialmente a los más pequeños, guiar a los jóvenes, a los niños a entender que hay un Dios que está listo para venir. Faltan algunos detalles, pero lo más importante es que nosotros estemos listos para ese gran día. Si nos llamas al descanso antes, Señor, que sea en salvación. Y que después de que nos llames al descanso podamos abrir nuestros ojos y ver a nuestro Dios y poder estar redimidos y gozando de la eternidad. Pero si nos permites estar vivos para aquel día, que nos des la fortaleza, la fuerza, la seguridad de la compañía del Espíritu Santo para afrontar lo que se viene con la seguridad de que lo próximo que será gozar la eternidad junto a todos los redimidos de la tierra. Ayúdanos a estar seguros para disfrutar de ese lugar, de tu presencia, de la presencia del Espíritu Santo, del Hijo, de todos los redimidos y poder entender y comprender mejor ya frente a ti lo que quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a darnos una